Buenas noches, soy Amanda Evelyn Juárez Aparicio y vamos a hablar acerca de la Constitución de Apatzingán y sobre la Constitución de Cádiz. Si bien podemos ver que son dos constituciones totalmente diferentes, no solo por el tiempo en el que fueron promulgadas, sino también en los lugares en donde fue. Pero ambas tenían un objetivo en común y eso lo vamos a ver al final. Vamos a empezar por la Constitución de Apatzingán. ¿Cuáles fueron los intereses de esta Constitución? Los intereses de esta constitución fueron principalmente romper cualquier tipo de vínculo que se tuviera con el Imperio español, también como reconocer los derechos de los habitantes de esas tierras y también proponía un orden jurídico nuevo. ¿Quiénes fueron sus principales antecedentes? Bueno, su principal antecedente o inspirador a esta constitución fue el general José María y Pavón, quien la promulgó un 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, en el estado de Michoacán. ¿Cuáles son los elementos de esta Constitución? Los principales elementos de esta constitución son la soberanía, la igualdad ante la ley, también era la división de los poderes, los derechos ante la autoridad, la libertad y la educación. ¿Cuál es su principal característica? La principal característica de esta constitución era que reconocía demasiado a la religión católica, ya que se pensaba que era una religión total, nacional. ¿Qué establecía la Constitución de Apatzingán? Establecía una división de poderes del Estado, ya que con esto ellos pensaban que se podía como evitar que en un futuro hubiera un abuso de poder. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente esta Constitución? De hecho, esta constitución no llegó a estar vigente debido a que José María y Pavón fue capturado y fue fusilado en 1815. Entre todos los artículos de este documento, ¿de qué nos habla el artículo 2? El artículo 2 nos habla sobre la soberanía como la facultad para dictaminar leyes y también como una forma en la que podríamos elegir un gobierno que le convenga en cuanto a intereses a la sociedad. ¿Qué tan importante fue este documento? Aunque bien podemos ver que no entró en vigor esta constitución, fue muy importante durante la independencia de México y también pues fue de ayuda para la consolidación del Estado y también fue un principal antecedente para las Carta Magna. ¿Qué era lo que consideraba la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Apatzingán consideraba que la felicidad de su pueblo se basaba en la igualdad, la libertad y la seguridad. ¿Por qué no entró en vigencia este documento? Bueno, como tal, este documento no entró en vigencia no solo porque su inspirador fue fusilado, sino también porque cuando andaba en circulación fue de mucha molestia para los reales en ese entonces, para los realistas. Entonces ellos ordenaron que si circulaba este documento fuera destruido, por ende ya nunca logró ser publicado. Bueno, hasta aquí hemos visto acerca de la Constitución de Apatzingán. Bien, ahora continuemos con la Constitución de Cádiz. ¿Cuáles eran los intereses de la Constitución? Como tal, sus intereses eran establecer una soberanía nacional, la división de poderes del Estado y también proponía un sistema electoral muy representativo. ¿Cuáles eran sus antecedentes? Tenía varios antecedentes como tal, pero los que más destacaban era la Guerra de Independencia de 1808 y la derrota de los franceses que disolvió que se podría decir se disolvió la Junta Suprema Central y también la presencia de Agustín de Argüelles. ¿Cuáles eran los principales elementos de este documento? Sus principales elementos se podría decir que era la soberanía nacional, la división de sus poderes y también su sistema electoral. ¿Cuáles eran sus principales características? Bueno, como tal, la principal característica era que esta constitución reconocía los derechos y las libertades del pueblo, en este caso la libertad personal y el derecho de propiedad. ¿Qué establecía esta constitución? Como tal, establecía que el poder del Estado pertenecía a la nación, mas no al rey. También establecía una división de poderes y también el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo la libertad personal.
¿Durante qué tiempo fue vigente? Estuvo vigente durante tres periodos, se podría decir, de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y finalmente de 1836 a 1837. ¿Cuál fue su importancia? De hecho, fue la primera constitución española en establecer la soberanía nacional y también en poner mucho énfasis en la división de los poderes. ¿En qué año dejó de estar en vigor? Deja de estar en vigor en mayo de 1814, cuando el rey Felipe VII vuelve a retomar el trono. ¿Qué buscaba lograr la Constitución de Cádiz? Como tal, buscaba establecer un estado monárquico constitucional basado en una soberanía popular y también la división de poderes y también la división de poderes. ¿Dónde y cuándo se juró este documento? Como tal, también se conocía a esta constitución como la Constitución Política de la Monarquía Española y se juró el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, España. Bien, como podemos ver, a pesar de que estas dos eran constituciones totalmente diferentes o que fueron promulgadas y en este caso una de ellas que ya no entró en vigor, ambas tenían pues objetivo en común, que era la división de poderes, quitarle el poder al Estado o al gobierno o a su rey y también poner mucho énfasis en que el pueblo tenían derechos fundamentales, como en este caso pues sería la libertad.